Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a nuestro espacio Punto de Actualidad. Un punto de actualidad en el que hoy va a ser algo más cultural. Estamos hablando durante estos días de campaña electoral, de nuestros políticos que pasan por nuestros estudios y tenemos que quedar hablando de un ciclo de conferencias que tiene lugar en la Casa de la Capellanía. La semana pasada tuvimos la primera de ellas y en esta ocasión, este próximo jueves, tendremos la segunda de las citas. Y para hablarnos, pues, el protagonista que va a impartir esta conferencia, Antonio Vallejo. Muy buenas, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? A nuestros telespectadores. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, hacía tiempo que no pasabas por nuestros estudios, pero es noticia que con motivo de una efeméride que se cumple en Miguel Turra este año, con la llegada de las imágenes de la patrona, la Virgen de la Estrella, y el patrón, el Santísimo Cristo de la Misericordia, en torno a esas dos imágenes se están llevando a cabo diferentes actividades culturales, religiosas, de divulgación en los medios, charlas, conferencias. Y en este caso, organizado por la asociación Malas Tardes, ¿sí?, se está llevando a cabo un ciclo de conferencias. Antes de nada, para aquel que nos escucha por primera vez, que seguro que lo conocen, pero mucha gente que nos ve desde fuera, ¿qué es la asociación Malas Tardes y a qué se dedican? Bueno, pues mira, es un grupo abierto de personas que nos gusta conocer cosas de nuestro pueblo y darlas a conocer. Y hay personas pues que trabajan cada uno en aquello que tiene más afición, como es el caso de la historia, o como es el caso de la arqueología, o como es el caso pues, de la música, de la poesía y tal. Y bueno, pues principalmente todo aquello que tiene que ver con Miguel Turra. Y bueno, y se saca una revista todos los años en la que pues se escribe, se busca calidad en los artículos que aparecen ahí, y siempre tiene que ver con cosas de Miguel Turra. Como decía, la primera de las conferencias fue la semana pasada, el jueves 11 de mayo, la imagen de la Virgen de la Estrella, su iconografía y el simbolismo, que fue a cargo de José Ramón González, que también lo conocen, perteneciente a la asociación Malas Tardes. Y bueno, este próximo jueves, a partir de las 8 de la tarde, en la Casa de la Capellanía, tenemos una conferencia que va a impartir Antonio Vallejo, el lenguaje del campanario del Cristo de Miguel Turra. Yo recuerdo una vez que me llamaste, Antonio, para unas imágenes del sonido de las campanas, tienes campanas y demás. Todos escuchamos las campanas. Yo he escuchado las campanas del Cristo millones de veces, porque vivo justo al lado de San Antón, de San Marcos en Peralvillo, de la Soledad, de la Virgen de la Estrella, pero no me he parado a pensar el lenguaje que transmiten. ¿Qué es lo que transmiten? Los profesionales, en este caso, lo estudiáis todo. Pero al ciudadano de a pie, el que escucha una campana que dices, qué bonito el sonido, y te quedas en eso. Sí, claro. Sí. Bueno, esto se estudia, uno de los enfoques que se le puede dar a esta temática es desde la etnomusicología, que es pues, un campo en el que yo me he movido en estos últimos años en la Universidad Complutense, ¿no? Entonces, efectivamente, las campanas no solamente pues, sirven para adornar nuestros campanarios, que también, y para avisar de los cultos, de la misa, sino que además tienen o han tenido un gran protagonismo a lo largo de la historia, un gran protagonismo pues, transmitiendo todo tipo de mensajes a la comunidad. Desde el campanario, en cada pueblo, en este también, había un campanario que era el oficial. Aquí, antes de ser la parroquia, o sea, de utilizarse el campanario de la parroquia, pues el campanario oficial era el Cristo de la Misericordia. Y ahí había tres campanas, ahora mismo hay dos, pero según todas nuestras informaciones había tres. Y con esas tres campanas, según aquella que tocara, o aquellas dos o aquellas tres que tocaran, si una tocaba eran tañidos sueltos, otra iba al vuelo o otra iba por bandeo, de diferentes maneras,
pues querían decir una cosa o decir otra. Y bueno, había toques que eran comunes pues a una amplia zona geográfica, y otros toques pues que eran específicos de cada lugar. Nosotros teníamos pues algunos que, si quieres, pues luego lo comentamos, que solamente se daban en Miguel Turra. Digamos que y forma parte de nuestro paisaje sonoro, y forma parte pues, de nuestro patrimonio cultural de tipo inmaterial, ¿no? Y claro, ya en las últimas décadas, pues ya los campanarios pues han dejado de utilizarse por una serie de razones, porque necesitaban un campanero que era pues la persona encargada, que conocía los toques y los daba, los hacía sonar día a día, y la gente del pueblo los entendía porque desde pequeños se lo habían escuchado el significado de los toques a sus padres y a sus abuelos. Ajá, a eso iba a ir, si la ciudadanía, o sea, los vecinos de Miguel Turra podían entender, ¿no? Este toque claro que significa esto. Claro que lo entendían, sí. Anda, mira, pues están tocando a fuego. A ver, sí, es fuego. No, pero, no, es que, a ver, es que ya se está apagando, sí, ya se está apagando. Pues es por tal sitio. A ver, sí, la campana lo dice. La campana te decía, por ejemplo, en el caso de un aviso de fuego, pues vamos a partir de la base de que hoy en día tenemos otros medios, tenemos internet, televisión, el móvil. Son más rápidos, sí. Claro, pero en otras 50, épocas, 60, 70 años. es que no había otra forma más que la campana. Entonces era interpretar aquello que te decía, el lenguaje de la campana. Pues como tenían, como en otras culturas, pues era a través del humo, ¿Sí? o a través de los toques de caracola, y decían, anda, pues vienen los buenos o vienen los malos, o lo que sea, ¿no? Por el sistema del toque. Los pastores, aquí, pues utilizaban sus cuernas, las cuernas y avisaban al zagalillo para que, por un sistema de toque que ya tenían convenido, pues para que se llevara aquel rebaño, se lo llevara a aquella otra finca, ¿no? Por medio de un código. Y esto mismo era a través de las campanas. Como te decía, pues por ejemplo, se prendía fuego, y entonces había que enseguida comunicarlo a la comunidad. Y desde el campanario, pues el campanero, que tiene que ser una persona muy inteligente, porque tiene que tener también metido todos los toques y todos los sonidos también. Es que el campanero también había aprendido de su padre y de su abuelo, o sea, eran oficios que se heredaban. Sí. Aquí había una familia que todavía... sí, algunos viven. Son de los campaneros. De los campaneros, sí. Sí. Y entonces, bueno, pues como te digo, pues el campanero había aprendido cómo emitir el código sonoro, y la gente joven pues había aprendido de sus padres y de sus abuelos el significado de aquel código o de aquellos códigos. Y claro, pues las campanas pues te decían muchísimas cosas. Por ejemplo, eso, que había un fuego, en qué situación estaba el fuego, si estaba comenzando, si el fuego iba invadiendo cada vez más terrenos, o si el fuego se estaba apagando. Y hasta incluso en qué zona del pueblo se había hecho el fuego, ¿no? Se había iniciado, pues para que la gente fuese a socorrer a sus vecinos, pues llevando los medios adecuados para intentar pues que aquello pues no fuese a más, ¿no? Y entonces pues había otros toques, como te digo, aparte de este de arrebato o de fuego, toque de alarma, en definitiva, pues estaba el toque espérate a ver si me acuerdo, de la etapa del óbito. Ahí la campana te decía mucho. Te decía cuando una persona pues estaba ya muy enferma, que ya pensaba que quedaba poco tiempo, pocos días de vida, pues se llamaban al sacerdote para que fuera a darle los santos óleos, ¿no? Y entonces pues había un toque para anunciar que el sacerdote salía de la iglesia,
precedido de los monaguillos, que llevaban una campanilla y tal, para darle los óleos tal. Y tocaban de una manera determinada y la gente, pues fíjate, pues, oye, entonces, ¿quién es el que está moribundo? O si ya fallecía, había otros toques, no sé si lo conocemos. Yo creo que es el único que queda hoy en día, el toque de tránsito. El tránsito. ¿No? Pero fíjate que también por el sonido de la campana nos podíamos enterar si el fallecido era un adulto o era un párvulo, por la manera de tocar las campanas. Escuchaba, pues es un niño. Hoy en día, gracias a Dios, mueren poquitos niños, pero entonces sí, en épocas pasadas, y sobre todo cuando llegaba el verano, pues estaban las glorias, que eran los parvulitos pequeños, y sonaban las campanas, sonaban determinadas campanas del campanario, de determinada forma. O bien te decía que era un adulto, y entonces eran otras campanas del campanario las que llevaban a cabo el aviso, aquel. En este caso era la campana mayor, de las 3 que había en el campanario, en el Cristo, pues la mayor era la encargada de los tránsitos, que te repito, en cada pueblo los tránsitos eran de una manera diferente, aunque podía haber pueblos en que tocasen de la misma manera. Y te decía también si era varón o hembra, si era un hombre o una mujer el fallecido, simplemente escuchando las campanas, según los clamores que dieran. Un sonido de las 3 campanas a la vez, era tron, tiralón, tiralón, y ya empezaba la serie de tránsitos. Si daban 3 clamores era un varón, si solamente daban 2, tiralón, tiralón, y luego plom, 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 etcétera, 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 y de vez en cuando los clamores, anunciando que si daban 2 solamente pues era mujer, y si daban 3 era hombre. Estaba el toque de entierro, que era diferente. Estaba el toque de señal de entierro, avisando de que iba a haber un entierro. Había, por ejemplo, cuando llegaba la época de los quintos, pues entonces eran las campanas al vuelo hasta dejarlas mudas. Entonces, pues se consideraba que ya el mozo ya había pasado a ser una persona adulta y ya se le permitía tocar las campanas al vuelo. Eso tiene, aparte de su técnica, tiene su peligro, ¿no? Y entonces, pues cuando ya se iba a ir a la mili, pues íbamos, yo también recuerdo de hacerlo, al campanario del Cristo, a voltear las campanas y a dejarlas mudas. ¿Qué era aquello? Pues a ver de qué manera dábamos con tanta velocidad el volteo, que había un momento en que el dejaba de sonar. Dejaba de sonar, la campana girando y no sonaba, ¿no? Y bueno, era típico, era habitual que las parejas de jóvenes pues subiesen al campanario, de jóvenes quintos, pues a hacer esos toques, ¿no? Los toques que avisaban las fiestas, que avisaban los diferentes cultos, que avisaba cuando iba a ser una misa normal del día a día o era una misa con sermón. En fin, te avisaban hasta incluso en épocas anteriores todavía si llegaba el cirujano sacamuelas al pueblo o si había una reunión de concejo. Pues había los códigos adecuados como para transmitir eso a la gente del pueblo para que supiera qué era lo que iba a ocurrir, ¿no? Una simple campana que nosotros la vemos pues como un instrumento embellecedor de la buena imagen de la iglesia, el momento sonoro de pues cuando sale el Cristo, cuando sale la Virgen de la Estrella o cuando va a salir San Antón, es decir, pero lo que transmiten, y eso es lo que este próximo jueves vas a transmitir a la gente, que muchas de las cosas que, claro, lo voy escuchando, y lo de los tránsitos lo recuerdo, hay otras cosas que quizás son más de la antigüedad, pero que muchas cosas las desconocemos, y están ahí, una simple campana, lo que puede transmitir. Quizás hoy en día
se utilizan menos. Claro, natural. Está claro, pero fíjate lo que han transmitido a lo largo de la historia, a lo largo de los años, tanto en nuestro pueblo como en cualquier otro punto, porque en todos los pueblos había una iglesia, había una campana. Claro. Y hoy en día, pues lo normal es que haya muy poquita gente en los pueblos, yo lo he constatado, que recuerde eso, porque, qué sé yo, gente de 80 para arriba, pues a lo mejor, sí, les suena, anda, claro, pues lleva razón, pues es verdad que era así y tal, pero de ahí para abajo muy pocos recuerdan, oyen campanas, pero no saben qué es lo que significa. Hombre, estaría bien, por lo menos el recordar y decir, bueno, pues tenemos este valor, tenemos esta cosa que forma parte del paisaje sonoro tradicional de mi pueblo, ¿no? Y que bueno, pues oye, que pertenece al patrimonio cultural nuestro, por lo menos darlo a conocer, ¿eh? No se trata de que volvamos todos a tocar las campanas y a enterarnos a través de la campana, pero por lo menos conocerlo. Claro, y ponerlo en valor, hombre, yo creo que son cosas que están ahí, que son de todos los churriegos, en este caso, y ya está. Estaba el campanario del Cristo, que era, digamos, el oficial, y luego ahí también vamos a hablar de algunos campanarios también que tenemos, por ejemplo, el de la parroquia. En la parroquia ahora tiene 3 campanas y otra más arriba, la del reloj, que llamamos, pero es de unas décadas hacia acá. Antes solamente tenía una campana, por encima de donde está más o menos la sacristía, que era la que servía para avisar a los cultos, la hora santa, la novena, los cultos del día a día. Pero, y luego estaban, pues, y están el campanario de la Virgen de la Estrella, que tiene 2 campanas de sonido agudo, muy cantarinas ellas, y que hacen, no solamente es que nos transmiten ahora y antes, pues la hora del día, sino que, la hora que es, sino que también, pues nos alegran la mañana con sus volteos, cuando llegan las fiestas y demás. Luego hay otros campanarios, espadañas, por ejemplo, como la de San Antón, que esa solamente suena, pues, cuando la campana de San Antón, pues cuando llega su día, su fecha. Sus fiestas anuncian el triduo, la misa. Efectivamente. Y por ejemplo, pues otra que tenemos es la de... la Soledad. La Soledad. La Soledad, que tiene campana, pues desde ahora unos 40 años, o 45. Antes no tenía campana, era una especie de anillo grande, colgado con 3 cadenas, que yo nunca la oí sonar, aquello no era una campana. En San Antón tampoco había campana. Yo la recuerdo de pequeño, estamos hablando de los últimos 30 años aproximadamente. Era pues como un hierro, como el tope de un vagón de tren, sí, que con una maza, suena, al tirar, pues percutía sobre ese plato metálico. Y bueno, es lo único que hacía. Luego ya después, en los años finales de los 70, por ahí, pues ya pusieron una campana. Pero vuelvo a repetir, los comunicados se hacían desde el campanario oficial, que era el Cristo. Unas campanas del Cristo que el año pasado se restauraban. Tuve la suerte de estar allí, tanto cuando se las llevaban como cuando luego las traían. Yo no me imaginaba que eso era tan grande, Antonio, tan pesado, con esas máquinas. O sea, restauraron 2 campanas porque ¿de qué años pueden ser las campanas del Cristo? Estas del Cristo pues se pusieron a partir del año 40. Te podría precisar, pero a partir del año 40. Anteriormente había otro juego de campanas, ahora hay 2. Anteriormente pues había 3. Que en los años anteriores al 40, pues por las circunstancias que fueran, pues cayeron al suelo, digámoslo así. Y entonces, pues ya llegados los años 40, pues se adquirieron nuevas campanas y no suenan mal, tienen buen bronce.
Las que tenemos en la parroquia no, son más bien de hierro. Y eso hace que bueno, pues que sea más bonito, sea más cálido el sonido de las campanas del Cristo que las de otras ermitas de las que tenemos en el pueblo. Porque ahora las principales podríamos decir que son las de la parroquia. Bueno, sí, podríamos, bueno, si es que ya no suenan. Claro, y, es que cuando suenan, sí, suenan poco. Que no sabemos a qué suenan. Yo hay veces que sí, anuncian a lo mejor la misa del Cristo, pero porque sabes que a lo mejor es el día. Los tránsitos sí los sigo escuchando. Sí, pero a veces no se escuchan, a veces no suenan como deben. Ah. A veces no, pero como la gente ya ha dejado de conocer los códigos sonoros, pues sí, saben que están tocando las campanas. Pero que anuncian algo. La gran mayoría no sabe a qué tocan, ni por qué tocan, ni nada. Y a veces es porque a lo mejor el encargado de pulsar, porque ahora están electrificadas, pues el encargado de pulsar determinado botón se ha equivocado y ha puesto el siguiente. Y entonces dice, pero bueno, ¿cómo es que están tocando tránsitos y lo que deben de tocar es a cultos, ¿no? Distintos y tal? Y, bueno, pero es así, es así. No estaría de más. Bueno, ahora que se han declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, los toques de campanas de aquí de España y los de Italia y tal, pues no estaría de más que nos preocupásemos un poco de ese valor cultural que teníamos y incluso, ¿por qué no?, a través de conferencias, a través de charlas en los institutos y demás. En la zona de Valencia están surgiendo con mucha fuerza asociaciones de campaneros, de gente pues que aprende a tocar las campanas. Tiene una música que es una magia, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de estar en alguna catedral en lo alto del campanario cuando se han puesto a tocar todas las campanas. Oye, y es que se te transmite unas vibraciones, qué sé yo, es una magia especial escuchar el sonido campanil, el bronce campanil. Yo creo que tiene mucho interés, hombre, o por lo menos es una de las cosas que podemos y debemos conocer. Y es un poco lo que quieres transmitir este próximo jueves ahí en la Casa de la Capellanía, claro, a toda la gente que vaya. Claro, efectivamente. Sí, hablar de todo eso es lo que se va a hacer. Y les voy a contar lo que a mí me contaron hace ya muchos años. Yo he llegado a la etnomusicología no hace 10 o 15 años, sino desde muy pequeño, ¿no? Sin saber yo que estaba haciendo algo de etnomusicología. Y bueno, y me interesaban las canciones, me interesaban los instrumentos populares, me interesaba el sonido de las campanas, me interesaba todo aquello. Antes de dedicarte profesionalmente a ello, Antonio, tenías desde pequeño esa inquietud, ¿no? Por cómo sonaba una campana, por poner el ejemplo. Sí, te diré. Mira, cuando mi padre se vino aquí destinado como director de la banda municipal, entonces era banda municipal, pues vivíamos muy cerca, debajo del campanario prácticamente. Entonces, pues yo estaba familiarizado con el campanario. Mi madre me explicaba los toques, mi abuela, y me decía, pues en Argamasilla de Calatrava suenan de otra forma, y es porque los códigos allí eran distintos a los de aquí. Pero es que aparte de eso, pues mi padre, como te digo, pues también era profesional de la música, pero mi abuelo también, en Mestanza, pues era, entre otras cosas, se ocupaba era organista sacristán, que se llamaba entonces, organista sacristán. Y mi bisabuelo, Cruz Vallejo, buen día, también fue organista sacristán. Entonces, pues bueno, dice que de casta le viene al galgo. O sea que, algo tendrá que ver. Sí, y mis hijos que estén también metidos en el campo de la música, pues también debe ser por algo de esto, sí. Quizás se lleva un poco en los genes, claro.
pues desde aquí invitar a la gente a que este próximo jueves pues estén allí un ratito, que yo creo que porque será aproximadamente 1 hora la conferencia aproximadamente. Sí, una cosa así, una cosa así. Y después si alguien pues quiere hacer alguna pregunta en concreto y yo se la sé contestar, pues con todo el gusto pues lo haría. Y si no, pues le digo, eso no me lo sé. No, porque además son datos que gustan, son datos curiosos, porque la Asociación Malas Tardes estáis haciendo un trabajo pues de recuperar tradiciones populares, de cosas que están perdidas o que han existido pero que ahora a lo mejor no se llevan a cabo, y que muchas veces el desconocimiento al final es la historia de nuestro pueblo, claro, lo que le tenemos que contar a nuestros hijos. Siempre pongo el ejemplo de que muchas veces le decía a mi hijo de llevarlo a ver cuándo depositaban la leña de San Antonio y cuándo tocaban la campana, ¿no? Y claro, ahora lo ven los niños pequeños y esto, pero es algo de la historia de nuestro pueblo, claro, es algo que entre todos tenemos que conservar y que no se pierda. Efectivamente, deberíamos colaborar a que esas cosas no se pierdan, porque bueno, son en definitiva nuestras raíces culturales, aquello que nos diferencia de otros, y ya está. Y que igual que nosotros respetamos las tradiciones de los pueblos de alrededor, también que conozcan y respeten nuestras tradiciones, y está bien, claro. Pues Antonio, no sé si te quedará algo más que comentarnos. Podemos comentar muchas cosas, pero bueno, aquí la cuestión está que quien quiera, tenga el gusto, pues que venga pasado mañana a las 8 allí a la Casa de la Capellanía. Y bueno, y de una manera un poco más ya más programada, pues les iré poniendo narrando, pues como también me apoyaré de una serie de vídeos muy breves de cómo se tocan, de cómo suenan diferentes tipos de campanas, de las técnicas que se siguen para que suenen. Hay algunos toques en los cuales el campanero necesitaba pues, atarse pues una cuerda a un pie y a un brazo y tal, y con otro pues mover de otra forma. Había toques que eran muy complejos de dar. Aquí en Miguel Turral no tanto, el más complejo era el toque de gloria. Era algo así como... Se hacía con la campana más aguda y la campana mediana. Ahí la campana más grave, esa no se escuchaba en un toque de gloria, de fallecimiento de un niño, porque se entendía que iba derecho al cielo, y entonces pues se cogían los sonidos, se eliminaban los más graves y nos quedábamos con los agudos. Y era de esta manera. Era un toque alegre, por esa razón, ¿no? Y era ti 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 tan, ti 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 tan, ti 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 tan, ti tan, ti tan, ti tan, ti ta 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 ti tan, ti ti tan, y volvía a repetirse la serie. Era una preciosidad aquel toque, era una preciosidad. Lo triste era que, bueno, pues significaba... No era por una causa buena, pero bueno. Significaba que era el fallecimiento de un niño, pero, perdón, como se entendía que iba derecho al cielo, pues entonces las campanas sonaban con distinto timbre y distinta tesitura que cuando era pues un adulto, que era la campana de sonido más grave. ¡Bom! ¡Bom! Transmitía tristeza, transmitía pues, paz también, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, pues todos estos detalles y muchos más, pues si lo quieren lo pueden ver este próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Capellanía, donde Antonio Vallejo pues estará encantado de ofrecer esta información y de sacaros de muchas dudas, como a mí me ha sacado en estos minutos que hemos estado hablando. Cualquier cosa que le quieran preguntar, Antonio muy amablemente le responderá. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber estado aquí con nosotros. Y gracias a la gente que nos está escuchando, pues por haber estado atentos al discurso, a la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y a nuestros telespectadores en Miguel Turral Televisión, recordarles la cita este próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Capellanía, dentro de los actos de conmemoración de estas conferencias con motivo del 75 aniversario de la llegada de las imágenes del Cristo y de la Virgen de la Estrella, el sonido de las campanas a cargo de don Antonio Vallejo. Hoy hemos hablado de este tema, hablaremos de muchos más en Punto de Actualidad, aquí en Miguel Turral Televisión.